Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. 3 meses faltan para que se realicen las elecciones del 2019. Como pocas veces se ha visto en la historia política reciente de El Salvador, los partidos de derecha, Arena, PDC, PCN y Democracia Salvadoreña se unieron para formar la llamada Alianza por un Nuevo País. Dichos partidos consolidaron la figura vicepresidencial en el perfil de Carmen Aída Lazo, una economista de 42 años. Es licenciada en Economía y Negocios graduada de la ESEN. Cuenta con maestría de Macroeconomía Aplicada y Administración Internacional, realizadas en Chile y en la Universidad de Harvard de Estados Unidos respectivamente. Entre el 2005 y 2009 trabajó en la Superintendencia de Competencia y en el Ministerio de Economía. Colaboró en informes sobre desarrollo humano en el PNUD y proyectos de Fomilenio 2. En julio de este año se involucró en la política partidaria y fue escogida como la candidata a vicepresidenta por la coalición de la derecha. Esta noche conoceremos sus planes de gobierno en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de este programa, donde le damos la oportunidad para que expongan cuáles son los planes de gobierno los candidatos de las próximas elecciones del 2019. Esta noche tendremos la oportunidad de conocer el complemento de la fórmula presidencial de Alianza Republicana Nacionalista, conformada por los partidos de derecha, pero ¿en qué términos se unen estos partidos para completar la fórmula presidencial con la que compiten? ¿Qué rol deben de desempeñar en la actualidad figuras de la vicepresidencia en un gobierno? ¿En cuáles temas deberá trabajar para resolver los grandes problemas que afronta el país? Para abordar estos tópicos y otros, tenemos en el estudio esta noche a la licenciada Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia por la coalición Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Carmen Aída, buenas noches, y es un gusto y un privilegio contar contigo esta noche. Buenas noches, Julio, es un gusto estar acá con ustedes para compartir sobre las temáticas que usted ya expuso. Carmen Aída, toda una profesional cómoda dentro de su vida privada, más que lo que la cátedra implica, pero en fin, ¿qué motiva a Carmen Aída a ingresar a un mundo donde muchos le tienen miedo, muchos lo consideran ingrato, muchos consideran que es ensuciar su trayectoria? ¿Qué motiva a Carmen Aída para dar ese salto, abandonar su aula y entrar a una trinchera complicada? Bueno, gracias por la pregunta de entrada. Realmente, si me hubieran dicho hace un año que iba a estar en esta posibilidad de correr por una vicepresidencia, quizás ni lo hubiera creído. Pero realmente lo estoy haciendo por varias razones. En primer lugar, porque he encontrado apertura de los partidos políticos. ¿La has palpado esa apertura o es un formalismo que se llenó? La he palpado y yo diría que es creciente esa apertura para espacios ciudadanos. Yo vengo trabajando en los últimos años como decana del ESEN, como usted dice, como profesora, siempre muy crítica de la política de El Salvador, como muchos, ¿verdad? Desde afuera criticando y señalando lo que muchas veces consideramos que son prácticas del pasado de la política. Y bueno, y realmente Carlos Calleja me busca hace un poco más de 4 meses, de hecho llevo 4 meses en política recién, y me dice sobre la posibilidad... Bueno, política partidaria. Política partidaria. Exactamente, política, bueno, en el concepto amplio de política, todos somos políticos, dicen, ¿verdad? Porque todos queremos incidir en la toma de decisiones. Política partidaria, soy nueva. Carlos Calleja me busca a inicios de julio y me abre la posibilidad de entrar con él como fórmula por la coalición de partidos. Entonces, lo primero que hicimos fue conversar con los partidos políticos y ver si ese espacio era de apertura real. Y le digo con mucho, de verdad, orgullo y con mucho reconocimiento de los partidos, he encontrado en los partidos que realmente quizás en el pasado no habrían tenido ellos una apertura para tomar una candidatura de la ciudadanía como la mía y ahora lo están haciendo. ¿Te condicionaron a algo? No, no me condicionaron, al contrario. Con Carlos dimos, bueno, ¿bajo qué condiciones entramos? O sea, realmente, ¿cuáles van a ser los márgenes de maniobra al entrar por una coalición de partidos? Y los partidos de la coalición, Carlos y yo,
firmamos un acuerdo en el cual, por ejemplo, nos comprometemos, los partidos políticos, Carlos y yo, a que no va a haber un reparto partidario del gabinete, lo cual es fundamental. Para mí era central que las personas que van a formar parte del gabinete en la futura presidencia sean elegidas a partir de mérito. Creo que muchos de los problemas que vemos en el país es porque muchas veces llegan a esos cargos personas que no tienen el compromiso, no tienen los conocimientos o no tienen la capacidad, ¿verdad? Entonces ese era un tema central. Nos comprometimos también los partidos, Carlos y yo, con políticas concretas de transparencia. Antes de que sea, con respecto a la meritocracia, todos los partidos, todos los que han llegado al gobierno, han dicho precisamente, los vamos a escoger por sus méritos. ¿Cómo vas a garantizar desde la presidencia que efectivamente la meritocracia es lo que va a privar en la escogitación del próximo gabinete de llegar ustedes a la presidencia? Bueno, creo que Carlos y yo tenemos una gran ventaja, incluso sobre las otras fórmulas, que nosotros no tenemos pasado político. Venimos con total transparencia, somos los nuevos realmente aquí en la política, entonces venimos sin compromisos. Realmente nuestro único fin es servir al pueblo salvadoreño. Entonces eso nos compromete a nosotros y nos da también, digamos, esa fuerza y esa tranquilidad de que, bueno, vamos a poder elegir el gabinete, sobre todo Carlos como presidente de la República, a quien la Constitución le faculta la elección del gabinete a partir de mérito. Porque con Carlos estamos muy claros, de la selección de un gabinete y de personas clave en la función pública a partir de mérito, de eso va a depender que mucho del éxito del proyecto se dé, ¿verdad? Entonces, nuestra confianza y nuestra tranquilidad proviene de que nosotros no tenemos nada que deberle a nadie. Nosotros hemos entrado a esto de verdad con un gran amor por este país. Porque bueno, de verdad, cuando uno ve la situación en la que se encuentra El Salvador, un estancamiento innecesario, el sufrimiento que vive la población salvadoreña, pues realmente uno lo más que puede hacer es tomar estas oportunidades, ¿verdad? Como yo digo, si a uno le abren los espacios, uno se los tiene que tomar. Esta decisión, que me imagino no fue nada fácil, Carmen Aida, ¿la platicaste tú con tu esposo, con tu familia? Porque debo decirte, te esperan de llegar ustedes a la presidencia días difíciles. Y si para uno de hombre es difícil un cargo, ya no digamos por una mujer que tiene que combinar madre, esposa y profesional. Y ahora de llegar usted vicepresidenta. Sí, bueno, lo primero que hice el día que me comenta Carlos sobre esto fue hablar obviamente con mi esposo, ¿verdad? Yo tengo 18 años de estar casada con Iván, así se llama mi esposo. Tengo 2 hijos, uno de 11 años y uno de 8. Y yo le dije, ¿qué te parece esta oportunidad? Y él me dijo algo que es bien importante, ¿verdad? Él me dijo, primero, yo creo que tú sos capaz. Y yo confío en que si a ti te lo están ofreciendo es porque tú realmente puedes hacerlo. Y yo de verdad, mire, he dejado atrás, por ejemplo, toda la privacidad en mi vida, que es algo que uno pierde y uno ya no recupera. Aparte de eso, uno está sometido a todas las críticas que están sometidos los políticos. Y como yo digo, el prestigio de uno ya no es el mismo. Bueno, pero hay que diferenciar entre una crítica y un ataque personal, porque sí, yo entiendo que cuando uno se mete a la cocina es porque vas a salir de alguna manera quemado, pero no lastimado. ¿Has sentido tú algún ataque personal en este proceso? Claro, ¿verdad? Realmente hay ataques y muchos ataques son anónimos, son ataques, lo señalamos la semana pasada en un foro que era contra la no violencia, contra la mujer en política. Muchos ataques incluso son basados, por ejemplo, en cosas así como superficiales, como el físico, por ejemplo, ¿verdad? O también hay ataques que son basados en noticias falsas, que yo creo que eso mina la democracia. Por ejemplo, se hacen perfiles falsos de mi cuenta, en los cuales se señalan cosas que, por ejemplo, yo no he dicho, pero que es con el objetivo de causar confusión con respecto a cuáles son las posturas. Y obviamente creo que ese es un juego sucio en la política, ¿verdad? Yo, como le he dicho, usted me tiene aquí, yo estoy dispuesta a debatir. Estoy dispuesta a debatir con los candidatos. ¿Tú estarías dispuesto a hacer un debate con los candidatos vicepresidenciales? Sí, de hecho ya lo hemos hecho. He estado en todos los foros que nos han invitado, donde han estado los candidatos a vicepresidentes, estoy. ¿Y se han atacado propuestas con propuestas o simplemente señalamientos personales? No, en realidad en los foros de vicepresidentes que he participado han girado en torno a temáticas. Por ejemplo, estuvimos en uno de seguridad, que era más bien las posturas de los vicepresidentes, de los candidatos en el tema, ¿verdad? Hemos estado, por ejemplo, en un tema que invitó UNICEF sobre infancia temprana, entonces más bien han sido las posturas. En enero, de hecho, vamos a tener ya un debate de vicepresidentes. En general, los ataques vienen de una forma anónima en las redes sociales. Esos son los ataques que yo sí considero que pasan una línea. ¿Por qué? Porque de verdad, yo sí quisiera que las siguientes elecciones se ganen a partir de propuestas, que es lo que nosotros ofrecemos. O sea, yo me metí en esto
porque yo sí creo que se puede cambiar mucho el país desde el Ejecutivo. O sea, mi meta es llegar al Ejecutivo. ¿Y crees que un plazo de 5 años es suficiente para cambiar, dado a dónde estamos? Porque no podemos negar, el país está pasando por momentos sumamente difíciles en las áreas económicas, en la área de seguridad, de salud, de educación, etcétera, etcétera. 5 años son suficientes para sentar la base, para cambiar la trayectoria de este país, que es lo que al final necesita este país. 5 años son suficientes para generar las bases para la confianza, para la estabilidad del país, para la atracción de inversiones. 5 años yo creo que son suficientes para que el país deje el estancamiento y se enrumbe hacia una trayectoria de mayor prosperidad, ¿verdad? Y yo creo que eso se puede hacer si uno llega con mucho compromiso, con un plan de trabajo pormenorizado, con la gente indicada, haciéndolo con mucho amor y con mucha pasión por El Salvador. Uno, mire, ve a Honduras, por ejemplo, un país que está creciendo al doble de lo que crece El Salvador. Con las mismas condiciones, dijéramos, económicas y sociales. Incluso con menores tasas, por ejemplo, de educación. Un país que atrae... ¿Y a qué crees que se debe esa comparación muy buena que has hecho entre Honduras y El Salvador? ¿Por qué en Honduras sí y en El Salvador no lo podemos hacer? Una de las características que tiene Honduras es que tiene un plan que realmente está guiando los esfuerzos públicos y privados. Aquí no hay un plan. Es decir, aquí el país, ¿cuáles son las apuestas principales del país? ¿Cuáles son realmente los acuerdos que hay entre el sector público, sector privado, academia, que están enrumbando? ¿Verdad? Realmente estoy recorriendo el país, estoy hablando con diferentes sectores y de verdad, con Carlos, la palabra que más escuchamos es una palabra de abandono, que es el sentir de la población, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos llegar con mucho pragmatismo. ¿Qué significa eso? Queremos de verdad llegar a resolver los problemas sin un enfoque ideológico, con un enfoque de qué es lo que realmente funciona en el país. Eso creemos que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro enfoque con Carlos. Ok, mucha gente se pregunta, bueno, ya hay encuestas, ya hay tendencias, que cómo es posible que alguien pueda definir algo si no conocemos ni siquiera las propuestas de solución a los principales problemas. Por lo menos no se ha traducido en el cómo se van a realizar, porque propuestas pueden haber, Carmen, muchísimas. El tema es cómo se van a implementar. Dentro de tu propuesta de apoyo a la presidencia de la República, ¿qué es lo que pensás hacer una vez ganen ustedes las elecciones o si te favorece el voto de los salvadoreños? Mi rol como vicepresidenta. Sí, porque constitucionalmente, hay que decirlo muy claro a la población, el rol del vicepresidente ha estado más en ser una persona sustituta. De hecho, los últimos gobiernos aún del Partido Arena tuvieron roles un poco menos adecuados. ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser diferente a los otros ex vicepresidentes o ex vicepresidentes? Sí, buena pregunta. Primero, comentarle mi rol ahora, ya durante la campaña, que creo que es bien importante que también la población sepa. Ahorita yo soy la coordinadora del plan de gobierno y eso es una diferencia. ¿Pensás ser la primer ministra o como llamamos la secretaria técnica? Estamos hablando con Carlos de cuál es la figura. Todavía no queremos decir una figura concreta porque realmente... Política. Pero ya aprendí política, pero indudablemente, mire, yo me metí para tener un rol importante y me siento muy cómoda trabajando con Carlos. Carlos es de verdad un gran salvadoreño, un gran amigo. Soy un economista. Me siento muy cómoda manejando la agenda económica del país. Quiero estar muy involucrada en el plan de trabajo, que sobre todo está orientado a la atracción de inversión, a la atracción de empleos, de más empleos. Quiero estar muy involucrada en la parte fiscal, es decir, estamos siendo con Carlos muy responsables en el sentido de crear un plan de gobierno que podamos realmente cumplir a partir de los márgenes de maniobra con los que va a entrar el país en la siguiente administración. Bien. Vamos a continuar en el siguiente segmento de Pulso Ciudadano, explorando un poco más cuál va a ser ese rol que va a desempeñar Carmen Aída Lazo de llegar a la vicepresidencia de la República en las próximas elecciones del 2019. No nos cambie, ya regresamos. Bien, gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Nos habíamos quedado pendientes cuando estábamos explorando ese rol que tradicionalmente han venido desempeñando los candidatos a la vicepresidencia y después los vicepresidentes ya en el cargo.
la gran interrogante que se pregunta a la ciudadanía, Carmen Aída, es cómo vas a lograr que ese rol que tradicionalmente se ha visto como opacado, dijéramos, más decorativo que propositivo, hoy vaya a ser la diferencia en el caso de Carmen Aída Lazo de llegar a la vicepresidencia. Bueno, Carlos está muy comprometido, por ejemplo, con la participación de las mujeres en el gabinete. Es un tema que hablamos desde el inicio. Va a haber participación, si no por lo menos mitad y mitad, o qué porcentaje del gabinete de gobierno del señor Calleja tendría sí para la mujer. La idea es que sea una participación muy importante, sobre todo porque hay en este país mucha mujer talentosa y con mucha capacidad, ¿verdad? Mi objetivo particular es participar en la toma de decisiones en torno a los temas económicos, donde yo creo que puedo aportar a partir de mi conocimiento, de mi formación académica y de mi experiencia, ¿verdad? He trabajado como economista por muchos años, participé en la firma del Fomilenio 2, trabajé en el informe sobre desarrollo humano, es decir, Carlos también me buscó justamente porque nos complementamos en términos de que yo puedo aportarle mucho tanto a... ¿Sienten esa complementariedad sí entre el presidente y el vicepresidente? Sí, totalmente. Porque eso es lo que en realidad es lo que debe destacar una fórmula. El tema es que ojalá ya en el caballo, como se dice, se mantengan los jinetes, ¿verdad? Sí, bueno, como usted dice, la Constitución establece que el vicepresidente por Constitución sustituye al presidente, o correcto, el RIOE, como usted también lo conoce, o las atribuciones que le designa el presidente. Es correcto. ¿Verdad? Ojalá no vayan a hacer atribuciones en el exterior, como ha sucedido en muchos casos. Pero te quería decir, ¿tú estarías dispuesta a aceptar un cargo operativo como es una Secretaría Técnica de la Presidencia? Sí, yo estaría dispuesta. Yo creo que puedo aportar mucho a, por ejemplo, establecer controles que mejoren la calidad del gasto, ¿verdad? El seguimiento de la inversión pública, a establecer planes operativos que sean funcionales. Claramente, mire, yo me metí en la política, hay una frase de un libro que leí de una autora hace poco que se llama Mujer y Poder. Yo me metí a la política no por popularidad, sino por incidencia. O sea, yo como salvadoreña quiero ver cambios en mi país, porque amo mi país. Entonces no me metí a esto para ser popular, me metí para cambiar. Y eso se puede hacer a través de esos cargos que usted menciona, cargos que son muy operativos, que están enfocados en el buen uso de los recursos. Creo que en este país se puede hacer mucho por mejorar la forma en la que son utilizados los recursos del Estado, y ese es mi compromiso. ¿Crees tú que hay en realidad voluntad política en la coalición de permitir efectivamente, porque desde el punto de vista académico es ilógico, no tener ningún cuestionamiento, el tema es político? Yo creo que sí, o sea, nosotros estamos llegando con Carlos al Ejecutivo y yo voy a ser muy respetuosa además, ¿verdad?, de los controles y los pesos y contrapesos que se establecen en la Asamblea, que es donde están los partidos que usted señala. Pero yo estoy clara, nosotros con Carlos estamos llegando al Ejecutivo y desde el Ejecutivo, mire Julio, se maneja el presupuesto de la República y el presupuesto de la República es la mejor cristalización de las prioridades de un país y mi compromiso es, junto con Carlos, a que de verdad ese presupuesto de verdad refleje las prioridades en las que debe invertir esta nación. Qué bien que tocas ese punto. Como sé que tu formación es economista, el mío es abogado, pero hay un sentido común, dijéramos, aunque muchas veces no es el más común de los sentidos, pero actualmente la estructura del presupuesto es un 80% va destinada a gasto corriente y menos de un 20% a la inversión. De llegar ustedes a la presidencia de la República, ¿cambiarían esa estructura en la forma de elaboración del presupuesto, Carmen Aída? Sí, desde ya estamos analizando. ¿Cómo lo harían ustedes? Mire, desde ya estamos analizando todos los márgenes de maniobra para recomponer la estructura del gasto de este país. Efectivamente, como usted señala, sobre todo en los últimos años, se ha migrado a un mayor peso del gasto corriente en detrimento de la inversión pública. De manera tal que, como para que se entienda así, en términos sencillos, se gasta un 2.5% del PIB. Utilizamos generalmente las medidas con respecto al PIB para medir la magnitud de las inversiones en inversión pública. Y cuando uno ve todos los países que crecen, porque este país no merece estar creciendo al 2%, por lo menos debería crecer al doble, que es lo que crece Centroamérica en promedio, ¿sí? Pero para eso necesitamos duplicar la inversión pública. Entonces, una de las metas que tenemos en nuestro plan es duplicar la inversión pública. Eso se puede hacer cambiando el presupuesto hacia un mayor peso en la inversión, en infraestructura clave, o sea, estamos hablando de infraestructura de hospitales, educativa, calles, infraestructura logística, que el país necesita
hacer esa inversión para poder aumentar su competitividad y atraer inversiones, ¿verdad? Pero también estamos pensando utilizar mecanismos novedosos, como pueden ser los APPs, ¿verdad? U otro tipo de financiamiento que ayuden a lograr ese objetivo, ¿verdad? Créanme que nosotros estamos haciendo un análisis exhaustivo, o sea, pormenorizado de la situación fiscal, porque definitivamente... ¿Cuáles serían tus prioridades, mejor dicho, y cuando lo estoy me refiero al gobierno, cuáles serían las prioridades en que debería de orientarse, dijéramos, el presupuesto? Porque le vas a quitar a uno para fortalecer otros, pero entonces las prioridades del señor Callejas y de la señora Lazo, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros podemos decir las siguientes prioridades. Primero, y es lo que la población merece, un gasto de mejor calidad, a partir de resultados, un gasto basado en resultados, que es lo que queremos obtener, ¿verdad? Un segundo objetivo es una política fiscal mucho más transparente, eliminar todas las partidas que son opacas. Van a limitar toda la... Bueno, no existe la partida secreta, pero van a transparentar los gastos destinados, que es lo que la población está pidiendo, transparencia en la ejecución del presupuesto. Eso es un compromiso, y totalmente, y también los despilfarros, los gastos que son suntuosos y que son innecesarios, ¿verdad? Que hay mucho gasto en viajes, mucho gasto a veces en consultoría innecesaria, todo eso lo estamos revisando. Es decir, miren, en un país donde la población está sufriendo por la falta de medicamentos, yo me he reunido el sábado con mujeres que me han llorado, que me han contado que, por ejemplo, un medicamento específico a una enfermedad sale del cuadro básico y no pueden tener acceso. Es decir, donde una población sufre y sale de este país, lo menos que podemos hacer es recortar los gastos que son totalmente superfluos. Ese es como el segundo compromiso, es decir, un gasto de mejor calidad. La población tiene que ver resultados, o sea, el gasto ha aumentado sustancialmente y yo le pregunto a la población si es que han visto resultados. No lo han visto. Seguramente han visto poco bienes y servicios en términos de lo que el Estado gasta, ¿verdad? Una política fiscal mucho más transparente. ¿Van a atacar evasión y elusión? Sí, totalmente, ¿verdad? Estamos viendo cuáles son realmente los mecanismos prácticos, estamos estudiando cuáles son los mecanismos prácticos que pueden reducir la evasión y la ilusión, ¿verdad? ¿Habrá más endeudamiento para el país? Esa es una de las metas que nosotros tenemos. Mire, este país tiene que recuperar su sostenibilidad de largo plazo, de mediano plazo, ¿verdad? Entonces, la política, mire, el endeudamiento no es un fin en sí mismo, pero lo que uno tiene que garantizar es que sea sostenible, ¿verdad? Entonces, nuestra prioridad es primero que la economía crezca, porque también si la economía crece se generan más ingresos tributarios, que el gasto se utilice mejor. El gasto puede aumentar sustancialmente la calidad. No sé si vio un informe reciente del BID, el que mostraba que El Salvador, de los países de América Latina, es donde el gasto es de peor calidad. Eso no puede ser, y eso la población lo siente, ¿verdad? Siente que hay más gasto, pero que no se traduce en obras, en bienes y servicios. ¿Habrán más impuestos en el gobierno de la coalición? Nosotros no lo estamos considerando. Este país, la verdad, lo que tiene que hacer es, primero porque había 25 nuevos impuestos, ¿verdad? Y realmente ya tenemos un sistema tributario bastante complejo. Ahí te quiero llevar a la pregunta. Si no hay endeudamiento, si no va a haber más impuestos, ¿cómo vamos a financiar los proyectos que tú estás diciendo? Primero porque vamos a eficientizar el gasto. Por ejemplo, he estado revisando un estudio reciente del BID. Este país gasta $1.000 millones en lo que compra solo de bienes y servicios. Quitemos ahorita todo el tema de remuneraciones y el tema de la reestructuración de la deuda. Solo lo que compra en bienes y servicios son $1.000 millones. Si nosotros cambiamos la forma en la que se hacen las compras, por ejemplo, consolidando compras, utilizando mecanismos que se llaman de subasta inversa. Volpros, yo me fui a sentar con Volpros. ¿Cuánto podemos ahorrar? 200 millones. Son las estimaciones que se tienen. Con un lineamiento que viene del Ministerio de Hacienda, usted lo conoce, a las diferentes No necesita reforma legislativa ni nada, simplemente voluntad política, ¿me querés decir? Exactamente. Factura electrónica. La factura electrónica es otra de las grandes apuestas que nosotros estamos impulsando, que realmente se migre hacia ese sistema y ayuda mucho al control de la evasión y de la elusión. Y genera importantes efectos en términos de aumentar la tributación, reducción de gastos suntuosos. Ese es otro de los temas que estamos viendo. Reducción de la eliminación de la partida secreta, incremento en la recaudación a partir de que el país crece más, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros estamos estimando. Y ya dimensionaron a qué se van a enfrentar solo con el enunciado que me acabas de decir, quitar gastos superfluos. Me explico, reorientar el tema del gasto. ¿Están ustedes conscientes de a dónde van? Estamos haciendo una estimación bien responsable, gasto por gasto, a partir de estudios del banco, a partir de mismos estudios a veces que tiene Hacienda, de cuáles son los impactos. O sea,
Lo responsable es que el que asuma sepa qué márgenes tiene para cumplir su oferta programática, ¿verdad? Entonces nosotros lo estamos haciéndonos asesorar por expertos para saber de verdad cuáles son esos márgenes. Por ejemplo, cuánto también pudiera haber de ahorro con una reestructuración de la deuda. Como usted sabe, estamos pagando también intereses caros al emitir eurobonos, ¿verdad? No es el financiamiento más barato, dicho sea de paso. Hay formas más en las que el país puede ahorrar. Entonces, o sea, mi responsabilidad ante la población. Es decir, está siendo grabada, por eso te digo lo importante y la valentía con la que estás diciendo hoy por hoy este tema, porque esto va a ser, dijéramos, la factura que les van a pasar en el próximo año cuando estemos discutiendo el otro presupuesto del próximo año, si ustedes llegan a la Casa Presidencial. Totalmente, esa es la responsabilidad, y me gusta como usted lo dice, o sea, que lo esté grabando, o sea, lo responsable es, y qué bueno que usted lo aborda aquí en el programa, y hay que abordarlo con todos. Lo responsable de las fórmulas presidenciales es que estén conscientes de cuál es la situación fiscal con la que van a encontrar el país. Eso es lo primero. Entonces todos tenemos que estar, como lo estamos haciendo nosotros, estudiando cómo va a quedar el país, tanto en el gobierno central como en las autónomas, ¿verdad? Que también usted sabe que son instituciones muy complejas. Es correcto. ¿Verdad? En segundo lugar, ¿qué es lo que tiene que hacer toda la fórmula? Que nosotros estamos haciendo, identificando cuáles son las oportunidades de reducción del gasto o de mejora de los ingresos, identificar cuáles son e incluir en sus planes de gobierno y en sus planes de trabajo medidas para potenciar esos ahorros y para mejorar esos ingresos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, haciéndonos asesorar, porque es lo responsable. Porque, digamos, sería difícil llegar a un gobierno que obviamente tiene escasos márgenes de maniobra haciendo ofertas electorales que no puedan ser cumplidas. Eso es lo responsable y es lo que nosotros estamos construyendo. Okay. Cuando la entrevista se traduce en un diálogo, en una proposición, creo que el tiempo nos va avanzando. No nos cambia, ya venimos en la tercera parte de la entrevista y vamos a tratar de explorar también qué va a pasar con esa reactivación económica, la cual no se hace por decreto. No nos cambia, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Bueno, un papel importante, lo que a veces el presidente no lo hace, porque la verdad que nos hace falta una persona que nos ayude para prosperar nuestro negocio, un vicepresidente, que se vea más activo, que se vea mucho mejor en televisión, que no se trabe para hablar también, así como me acabo de trabar yo ahorita. O sea, alguien que de verdad nos ayude para salir adelante como los salvadoreños que somos y trabajadores, porque somos una situación económica muy, pero muy fuerte. La economía del país, nosotros estamos mal con la economía, ¿verdad? Entonces entre los dos hicieran un equipo, ¿verdad? Pero aquí ni se escucha del vicepresidente, solo se escucha al presidente y nunca se escucha el vicepresidente. ¿Y él dónde está? Entonces, tienen que ser los dos, ¿verdad? Iguales. Yo me imagino que él tiene que apoyarlo, ¿verdad? Y también tener sus ideas. Pero aquí no se escucha cuáles son las ideas del vicepresidente. Un vicepresidente debería de jugar un papel muy importante en la sociedad, más, ¿cómo le diría? Un poco más serio, porque en la actualidad ahora los políticos no ven nada en serio, lo único que ven es la economía en sus bolsillos. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. En el segmento anterior analizamos la parte presupuestaria, la estructura de formulación, a lo cual Carmen Aída hizo su propia valoración. Pero quiero tocar un punto que en muchas de las entrevistas se toca, y es el hecho de que la parte económica, como lo vimos en las entrevistas que le hicimos a los ciudadanos, radica en la forma de que la economía, después de la inseguridad del país, es de los problemas más importantes a los cuales el salvadoreño aspira. Carmen Aída, la economía, al igual que la seguridad, no se va a reactivar por decreto legislativo, ni mucho menos por manifestar buenas intenciones. ¿Cómo reactivarían ustedes de llegar a la presidencia la parte económica del país, pero para que la ciudadanía la entienda, la traduzca en un
simple lenguaje que lo pueda percibir? Bueno, primero es importante que la ciudadanía entienda que la economía de este país puede estar mejor, porque llevamos 10 años acostumbrados a que el país está estancado. Lo que los hogares perciben y realmente lo que los hogares viven es que los ingresos están estancados, que hay pocas oportunidades de trabajo, jóvenes que están terminando el bachillerato, que están terminando la universidad y que no encuentran trabajo. Es algo que me expresan día a día. Yo voy a universidades, voy a pueblos, a cantones, es lo que ellos están percibiendo. Y lo que la población tiene que entender es que esto no necesariamente tiene que ser así. Pero para que no sea así y para que la población encuentre fuentes de trabajo que mejoren sus ingresos, el siguiente gobierno tiene que tener un plan de trabajo muy disciplinado, muy consistente, que tiene que tener los siguientes elementos, que son los que nosotros ofrecemos a la población. Primero, para que haya trabajo tiene que haber inversión. Significa que tienen que establecerse nuevas empresas o surgir nuevos emprendimientos en El Salvador. ¿Qué es lo que se necesita? Lo número uno es confianza. Tiene que no la hay ahorita. No hay yo creo que se puede mejorar sustancialmente la confianza a través de un presidente que genere esa percepción. Sí, decía Keynes, ¿verdad? O sea, que hay espíritus animales que guían las decisiones de inversión, en el sentido que el inversionista necesita tener confianza en que el gobierno, primero, tiene una agenda que realmente es muy transparente, tiene una agenda en la que va a facilitar hacer negocios, en lugar de poner obstáculos a hacer negocios, lo va a facilitar. ¿Tú crees que el rol del Estado debe ser facilitador más que controlador? Totalmente. Los trabajos, los empleos los genera el sector privado, pero no los puede generar si el Estado, si el sector público no le genera las condiciones. Le puedo comentar un poco cuál es nuestra plataforma económica. Nuestro compromiso es un compromiso con 300,000 empleos. Es la meta que nos hemos puesto. Y ¿Cómo lo alcanzarías? La gente nos dice es una meta ambiciosa y lo que nosotros decimos es una meta justa. Es una meta justa en un país donde cada año 55,000 jóvenes entran al mercado laboral buscando trabajo. Entonces, este país tiene, por lo menos, fijarse como meta generar trabajo para las personas que se están incorporando al mercado laboral, que es lo que nosotros estamos haciendo. Esto se puede hacer, le comento, cuando uno ve las estadísticas de los 90, hay años en los que se generaron 45,000, 50,000 empleos. ¿Cómo se hace eso? Primero, la economía tiene que crecer más. La economía tiene que crecer al 5%, al 4%, por lo menos, para que se generen esos trabajos. Tiene que aumentar la inversión. La inversión ronda un 16% del PIB. Hemos visto experiencia de países, tiene que rondar 20, 25% para que realmente despegue el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, le voy a decir todos los ingredientes. Primero, se tiene que generar confianza, se tiene que generar mucha certidumbre. El gobierno tiene que mandar señales de que hay certeza del rumbo económico. La gente quiere un rumbo. ¿Cuál es el rumbo del país? Es lo que se señala, ¿verdad? Tercero, tiene que reducirse todos los costos de hacer negocios que son artificiales. Este país se convirtió en un país donde es caro hacer negocios. Puede pasar un empresario 25 días para abrir un negocio en este país. Cuando vos te referís que es caro hacer un negocio para el empresario, puntualmente, ¿a qué te estás refiriendo de ese oneroso del negocio? ¿Tramitología? Tramitología, pero también discrecionalidad en la tramitología. O sea, mucha decisión de funcionarios, muchas veces son mandos medios o personas a nivel operativo que toman la decisión muchas veces sin apego a la ley. Por ejemplo, si eso se está dando, y usted seguramente lo conoce muy bien, por ejemplo, en aduanas, ¿verdad? Entonces, todo eso encarece los costos de hacer negocio, aumenta la incertidumbre. Y le van a entrar a eso en realidad de lleno, porque al final el empresario lo que pide son reglas del juego claras, no están pidiendo que les den ningún ganga ni ninguna dádiva, simplemente que los dejen trabajar. ¿Cómo harían ustedes para garantizar eso? Es que realmente eso es lo que nosotros estamos enfocados. O sea, mire, estamos haciendo varias estrategias. Una de las estrategias que estamos ya incluyendo, porque, bueno, no sé si nos va a alcanzar a hablar de las propuestas que ya hemos lanzado, porque estamos haciendo una campaña basada en propuestas, son varias cosas simultáneamente, ¿verdad? Por ejemplo, le estamos apostando mucho al gobierno digital, al e-government, le llamamos nosotros Go Digital, gobierno digital. Estamos viendo experiencias de países como Colombia mismo, Chile, Uruguay, Estonia. ¿Y crees que tenemos las condiciones como sociedad para un cambio de esa magnitud? Es lo que merece la sociedad salvadoreña, es que lo que merecemos es pasarnos ya al siglo XXI, ¿verdad? Es decir, están ahí las tecnologías, ¿verdad? Se pueden interconectar, por ejemplo, bases de datos. Se puede reducir la discrecionalidad del funcionario si todos los trámites, por ejemplo, son puestos en línea y son transparentados.
¿verdad? Se puede aumentar la eficiencia en la provisión de servicios si utilizamos las tecnologías digitales. Eso reduce la discrecionalidad, aumenta la transparencia, combate la corrupción. Ya son, digamos, agendas que ya se implementaron en otros países. Nosotros estamos atrás. Eso es algo que nosotros estamos comprometidos. Estamos también, por ejemplo, le doy para que vea que nosotros estamos estudiando los temas, pero así al detalle. Me reuní con alguien que ha trabajado mucho el tema digital. Me dice que, por ejemplo, el CNR, hay un porcentaje importante de trámites que pueden ser puestos ya digitales sin necesidad de reformas de ley. ¿Y por qué no lo hacen entonces? Pues ahí donde necesita usted la voluntad política. Es que son temas que requieren voluntad política, que es lo que nosotros tenemos con Carlos. Nosotros queremos, mire, nosotros queremos que este país de verdad deje el estancamiento económico que ha tenido. Y eso implica una visión, como yo le llamo, de apertura. O sea, nosotros queremos llevar a El Salvador de este siglo, con las oportunidades que implica este siglo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que cambiar la forma en la que se percibe la relación público-privada, por ejemplo. ¿Cuál es el rol del Estado? Es ser facilitador. Si yo creo que esto es así, entonces como Estado yo voy a hacer todo lo posible por facilitar que surjan nuevos negocios en El Salvador. Pero hubo una crítica y sobre todo recientemente de que el Estado, dentro de la política que tuvieron los dos gobiernos anteriores y antes de los gobiernos, fue el hecho de haber disminuido la capacidad del Estado y tratar de dejar al mercado para que fuera el que regulara las relaciones entre el capital y el trabajo. Pero, dice, no llevó a nada. Ahora tú estás planteando el rol del Estado más como un rol, dijéramos, facilitador, que debería de serlo, pero tampoco no puedes descuidar el rol controlador y regulador que debe tener el Estado. Es que nosotros, por ejemplo, con Carlos ya no creemos que es en el pasado el tema Estado versus mercado. Ese realmente es un debate del siglo XX. Nadie duda el rol del Estado. El Estado tiene un rol regulador, tiene un rol promotor, o sea, establece, ok, ¿cuáles son las grandes apuestas? ¿Verdad? Tiene un rol de promover negocios, es decir, el rol del Estado es un rol importante, pero la cosa es un Estado eficiente. Entonces, nosotros queremos llevar la discusión, que muchas veces es ideológica, como que fueran excluyentes, como que el Estado o el mercado son dos formas alternativas de organizar la actividad económica. Ese debate ya no es. El debate es, ok, Estado y mercado son complementarios, ambos se necesitan. Sin instituciones políticas, sin instituciones sociales, el mercado no se desarrolla y viceversa. Entonces, es una concepción totalmente diferente. ¿Cómo armonizarías esas dos fuerzas? Académicamente lo entiendo, hay una teoría de Néstor de Buen Lozano que habla de la flexibilización en el trabajo, entonces capital y trabajo. ¿Cómo armonizarías o cómo flexibilizarías esas dos fuerzas en la mira que tú estás planteando, que me parece, dijéramos, muy de avanzada el hecho y el enfoque que estás abriendo sobre el Estado y sobre la concepción que se ha tenido? Sí, es totalmente una concepción totalmente complementaria a la que nosotros tenemos, en la que, por ejemplo, ¿cuáles son realmente los roles del Estado? El Estado tiene un rol sumamente importante en la política social, en asegurar la igualdad de oportunidades. Entonces, el rol del Estado es decir, ok, ¿dónde voy a invertir los recursos del Estado? Y la principal inversión en este país es en la gente. Esa es la principal inversión. Capital humano, educación, salud. ¿Para qué? Para que las personas educadas, ¿verdad?, con salud en este país puedan aprovechar las oportunidades del mercado en el siglo XXI, aprovechar toda esta economía del conocimiento que ya no está basada en recursos naturales, sino que está basada en servicios, en conocimiento, en capital humano, que es lo que requiere el siglo XXI. Entonces, ahí usted ve, por ejemplo, un ejemplo de complementariedad, ¿verdad? Usted ve un Estado que crea las condiciones para que la población por sí misma pueda aprovechar esas oportunidades. Entonces, es toda una concepción que yo creo que tenemos que redefinirla colectivamente, pero donde ya no vemos yuxtapuestas, ¿verdad?, o en forma opuesta el Estado versus el mercado, sino trabajando de forma conjunta, uno para establecer las condiciones y el otro para aprovecharlas, uno estableciendo los límites al mercado, por ejemplo. Por eso usted tiene entes como la Superintendencia de Competencia que dice, ok, mercado funciona, pero si se te pasa la mano, si empieza a haber colusión, si te pones de acuerdo en precios, ¿sabes? Eso no es mercado. Entonces, qué bien que has aclarado esos puntos, porque quiero irme al corte dejándote una interrogante. Tradicionalmente se ha dicho que las banderas sociales han sido propiedad de la izquierda. Sin embargo, en tu posición
debo interpretar que ya ese tema prácticamente lo acabas de superar en esa visión. Correcto. O sea, es otro tema. Podemos hablar al regreso de la dicotomía izquierda-derecha, que quizá ya no es la de este siglo. Okay. No nos cambie cuando regresemos. Vamos a dejar planteada esta pregunta y la respuesta, que es lo más interesante en esa dicotomía entre izquierdas y derechas. No nos cambie, regresamos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en la última parte de Pulso Ciudadano. Carmen Aída, antes de irnos a corte, nos quedamos en esa disyuntiva, izquierdas y derechas. ¿Dónde se ubica Carmen Aída? Bueno, hablamos de eso antes del corte y de verdad yo creo que son etiquetas que ya están quedando un poco desfasadas, ¿verdad? Las izquierdas vistas como que las que enarbolan la bandera social, cuando claramente toda la inversión social no es incompatible con un modelo basado en libertades, que es más tradicional de la derecha, por ejemplo. Entonces yo leí hace poco un artículo que decía, miren, dejemos el debate izquierda versus derecha. El debate del siglo XXI es un debate de democracia versus autoritarismo. Dicen, ya se movió el péndulo hacia otro tipo de debate, ¿verdad? Porque vemos izquierdas y vemos derechas más o menos democráticas y comparten los mismos valores. Entonces quizás, dice, la etiqueta que más debería uno decir es si uno es democrático o no lo es. Y en mi caso yo me considero eminentemente democrática, en el sentido que me considero una persona que de verdad reconoce la importancia de los pesos y contrapesos para el ejercicio del poder en una nación, ¿verdad? Sí me considero una persona que creo mucho en las libertades individuales, pero para que una persona pueda ejercer su libertad individual, una persona tiene que tener capacidades. O sea, yo no le puedo pedir a una persona que no ha tenido, por ejemplo, estimulación temprana, a un niño que ha tenido por ejemplo, una familia fracturada, que no ha tenido amor en su hogar, que no ha tenido acceso a buena educación, yo no le puedo pedir a él que haga un ejercicio libre como ser humano, porque va a tener muchas limitaciones. Tú que has estado dentro del ámbito académico, ¿estarías dispuesto a proponer una reforma educativa donde se incorpore valores, el respeto a Dios, el respeto a los mayores, moral y cívica, o sea, hacer una reforma integral? No me refiero al tema puramente académico, pero sí el tema puramente de principios. Tú dijéramos, o tomarías esa batuta de volver a ese, dijéramos, sentimiento del respeto a los símbolos patrios, del respeto a la familia como valores integrales. O sea, yo creo que todo el tema de valores es un tema importantísimo, porque además es el tema de las habilidades emocionales y las habilidades que le llaman las habilidades blandas, que son tan importantes en este siglo XXI. O sea, en este siglo XXI lo que se habla es, vaya, todas las habilidades que puedan ser automatizadas van a quedar desfasadas por la inteligencia artificial y por todo el tema de la automatización. Entonces se habla mucho de qué es lo que tenemos que formar en nuestros niños, qué es lo que tenemos que formar en nuestros jóvenes. Las habilidades de la creatividad, por ejemplo, la empatía, es decir, la capacidad de lo que estamos haciendo ahora, que nos estamos escuchando y que ambos podemos reaccionar de forma empática a lo que el otro está diciendo, ¿verdad? La capacidad de pensar de forma crítica, es decir, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de trabajar en equipos, y esas que son valores que son compatibles con lo que usted está señalando, ¿verdad? El respeto a la opinión de los demás. Yo vengo a la academia, soy muy respetuosa del pluralismo, de que podemos pensar diferente, pero hay elementos que nos unen. Son temas que nosotros estamos incorporando, que consideramos que son fundamentales, que quizás yo lo forjo mucho en mis propios hijos, y en los colegios, en muchos colegios privados están muy claros, pero en los institutos públicos todavía vemos niños que vienen, y se lo digo yo como profesora que doy clases en primer año en la universidad, que vienen todavía de la tradición del dictado, totalmente automatizado, ¿verdad? Sin un pensamiento crítico, muchas personas que todavía les falta, incluso no se les ha introducido todo el tema de la autoestima, ¿verdad? Entonces, sí considero que el sistema educativo requiere una reforma, obviamente que es mucho más amplia que ese tema. Van temas de infraestructura escolar, que usted ha visto el estado en el que están nuestras escuelas. Hay temas de vinculación con el mercado laboral que nosotros estamos incluyendo. Estamos incluyendo nosotros con Carlos. La idea es que tú estás
con una voluntad política de entrarle al tema educativo una vez ustedes lleguen a la presidencia. Totalmente, es un tema que me apasiona, de verdad es como, obviamente uno siempre tiene que tener... Eso es lo que la población demanda de los candidatos. Bueno, tú lo escuchabas al pueblo, cómo demandan el rol que debe de desempeñar el candidato a la vicepresidencia. Ya deja de ser decorativo, valga... y no en el término peyorativo de la palabra, sino para que la gente lo pueda entender. Es decir, demandan un rol más proactivo de parte de los candidatos a la vicepresidencia que ser simplemente compañeros de fórmula. Sí, me gustó mucho las declaraciones que daban los ciudadanos que fueron consultados y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, ¿verdad? El vicepresidente o la vicepresidenta es elegido democráticamente, eso es bien importante. Claro que acompaña una fórmula. En mi caso, de verdad, yo tengo la fortuna de... ¿Se complementan? Se complementan. Carlos me buscó a mí, que creo que es una diferencia importante. Muchas veces se dice que el presidente y el vicepresidente son dos cuotas. Nosotros, en nuestro caso, nos une una amistad. Bueno, se despejan hoy varias dudas. ¿Verdad? Y aparte de esto, desde ya, Carlos me ha dado mucha incidencia a partir de la elaboración del plan de gobierno, que es algo que a mí de verdad me llena de mucha satisfacción. Porque de verdad, como le digo, mi rol, mi enfoque es buscar soluciones a las problemáticas del Salvador. Ese es, ¿verdad? No es nada más que esto, y ese es el rol que quiero mantener como vicepresidenta. Bueno, para ir cerrando la entrevista, hay un punto que no quisiera sin dejar por fuera, y es, hablamos del presupuesto, hablamos del tema económico, y no quisiera, Carmen Aida, cerrar esto, sino cuál es la visión de ustedes como fórmula con respecto al agro. Te digo esto porque hay un caso muy patético, el tema de la caficultura, abandonada totalmente, donde la caficultura significa una fuente de ingresos permanente y no han tenido ni siquiera la voluntad política de atender un sector tan importante como lo es. De llegar ustedes a la presidencia de la República, ¿qué le ofrecen al sector agrícola de este país, específicamente la agricultura? ¿Qué le ofreces tú? Totalmente de acuerdo con su diagnóstico, y de hecho nosotros en una campaña de propuestas lanzamos las primeras 20 propuestas y en la semana el primer tema que abordamos fue el tema del agro, porque 500,000 de salvadoreños siguen viviendo el agro en este país y porque mucho de la pobreza rural viene del hecho de que los ingresos en el agro están estancados. ¿Y por qué están estancados? De verdad, porque ha estado totalmente abandonado el sector. ¿Tú crees que ha estado abandonado este sector? Abandonado este sector, y uno lo nota. Como usted señala, el tema de la caficultura creo que es uno de los ejemplos más latentes del abandono. En este país se han perdido 40,000 empleos en el sector caficultor en los últimos años. Un sector que ha sido un pilar para la economía que prácticamente está en peligro de extinción. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Yo sé que está terminando el programa, pero quisiera referirme a las propuestas que ya lanzamos. Primero, Carlos tiene un compromiso con el agro férreo, y de verdad, de toda la fórmula, es el candidato que mejor conoce el tema y que tiene el mayor compromiso. Nosotros ya lanzamos 3 propuestas. La primera propuesta que lanzamos era agroamigo. Sí, eso es lo que la gente está demandando, o sea, al margen de tu valoración personal, o que si me cae bien o me cae, ¿qué le proponen? ¿Qué le van a ofrecer? ¿Por qué debo de votar por esta fórmula si yo fuera agricultor? Porque nosotros estamos ofreciendo planes concretos que los estamos elaborando junto con ellos, escuchando. Yo he escuchado mujeres del sector agrícola, agricultores, y el plan que nosotros hemos desarrollado para el agro lo estamos elaborando a partir de todas las cosas que estamos escuchando. Le doy un ejemplo, el tema de agroamigo. ¿Qué es lo que la gente nos está diciendo? El paquete agrícola. El paquete agrícola que se da es insuficiente en calidad y cantidad de fertilizantes. No lleva asistencia técnica, no lleva amarrado el tema del financiamiento, y aparte de eso, están muy politizadas las listas de beneficiarios. Todo ese tema lo estamos abordando de manera integral. Con asistencia técnica, uno ve el CENTA totalmente ausente, ¿verdad? Con una mejora que ni requiere tanto presupuesto, hemos estimado que son 10 millones para mejorar el paquete del agro. Con fertilizante de mejor calidad, ¿sí? Revisando que de verdad se reciba a tiempo y que lo reciban los beneficiarios, y amarrado el tema de financiamiento. Este es el tema de agroamigo, que es un paquete integral, que es lo que la población necesita. Segundo, ¿y de llegar lo implementarían ustedes en el próximo año económico? Sí, incluso yo invitaría a los ciudadanos que entren a la página que tenemos en las redes sociales para que puedan ver las propuestas específicas. Segundo, lanzamos Cosechas de Oro, que es un plan integral de rescate del sector cafetalero. ¿Qué es lo que incluye ese tema? Usted conoce el tema café. El tema café requiere los siguientes ingredientes. Usted sabe que tiene que revisarse la institucionalidad. Hay una dispersión de funciones, usted la conoce, ¿verdad? Entre el Consejo Salvadoreño del Café, ¿verdad? Procafé.
el tema de financiamiento tiene que ir en una solución Eso integral. te iba a preguntar, y el acceso al crédito, y más que el acceso al crédito, las condiciones leoninas que en muchos de los casos se otorgan esos créditos, caficultores ahogados. Totalmente. Si uno no aborda el tema de financiamiento en el agro y particularmente en el café, es difícil que uno salga adelante, porque hay otros además elementos. El tema de buscar nuevos mercados es un tema que también nos están pidiendo, que es otro elemento que hemos incluido en nuestro plan. Todo el tema también de cultivos que son más resistentes al cambio climático, en la parte bajío, por ejemplo, nos señalaba. Entonces, nosotros estamos elaborando un plan que lo estamos elaborando en conjunto con el sector cafetalero, pero escuchando desde los viveristas, pequeños productores. ¿Se ha reunido con ellos, Carmen? Sí, los viveristas, por ejemplo, nos dicen. ¿Has palpado la realidad que eso implica? Estuvimos en Ataco hace 2 semanas y de verdad, la gente está desesperada, pero la gente no pierde la esperanza. Y solo para terminar el sector agro, un tercer proyecto que lanzamos es Sembrando Oportunidades, que es todo el tema de encadenamientos productivos, que lo que busca el agricultor es estabilidad en sus ingresos, precios garantizados y obviamente reducir la cadena de intermediación. Entonces, este es un programa que acerca al pequeño productor con la demanda, mejorando sus ingresos a través de reducir el tema de intermediación. O sea, en el tema agro, de verdad, nosotros estamos trabajando arduamente para poder tener una oferta completa. Y esos son 3 programas, pero por ejemplo, la semana pasada Carlos se reunió con el sector ganadero, ¿verdad? Bien, yo creo que el tiempo se nos ha acabado, Carmen. No descartamos una segunda entrevista con todos los candidatos a la vicepresidencia. Creo que esta es la forma de hacer la política, de decirle a la población que de llegar al gobierno, estos son los planes, el cómo, que es lo que tradicionalmente no se quiere abordar. Nosotros invitamos a usted, amigo televidente, a que analice las distintas propuestas, saque sus conclusiones y el día 3 de marzo define el rumbo de este país. No nos cambie, ya viene el siguiente programa del Canal 19 y nos vemos el próximo jueves con los analistas más connotados del país para criticar, avalar y proponer todo el plan de gobierno que esta noche presentó Carmen Aida Lazo. Que Dios los bendiga, pasen buenas noches y muchas gracias por sintonizar. Bueno, yo pienso de que tendría que estar, de la mano con el presidente, pues, y dirigiéndolo bien, ¿verdad? Esa es mi opinión. Pues ahí sentimiento y cabeza de cada quien que si de verdad los vicepresidentes quieren trabajar por el país o quieren enriquecerse para ello. Es mi punto de vista como de joven y como en la oportunidad de aquí de El Salvador y las oportunidades de jóvenes que en realidad mejor buscan a Estados Unidos. ¿Para qué? Para ver el futuro de ellos, de sus familiares, porque en realidad el joven aquí no tiene futuro. ¿Qué debería ser un vicepresidente? Pues supuestamente trabajar igual que el presidente. Para mí esa es la respuesta. Un vicepresidente supuestamente cuando el presidente se enferme o salga del país, el vicepresidente tiene que hacer no decir esto no me toca, le toca porque aceptó ser vicepresidente. Pues un vicepresidente no es que me diga en qué exactamente tiene que empeñarse, sino que se decide algo en qué va a desempeñarse o algo que va a administrar bien, tiene que darse cuenta de que tiene que ser una de las bases fundamentales de la educación del mundo o de la educación del Salvador. Tiene que saber en qué va a invertir sus acciones y esa acción que va a hacer la que tiene que cuidar y enfocarse para mejorarla. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.